Lo que vas a ver hoy nunca antes se ha explicado así en YouTube, porque hay algo muy grande que está ocurriendo por detrás de los mercados que explica por qué ciertos parámetros y ajustes se están rompiendo dentro de la economía y de las bolsas, y también explica cómo y quiénes están moviendo la liquidez global, ya que esta no está en el punto que muchos pensábamos. Por lo tanto, en este vídeo, junto a Borja Neira, vamos a explicar y a conectar todas las piezas que nunca antes nadie ha querido que entiendas. Cómo va el dinero desde la Reserva Federal realmente paso a paso hasta las criptomonedas y en qué punto está ahora mismo. Por lo que, si entiendes este vídeo, cuando lo termines vas a saber exactamente qué es lo que está a punto de pasar. Sí que quiero que sepas que la complejidad de este vídeo es mucho mayor a lo que suelo traer normalmente al canal, por lo tanto te pediría máxima atención porque si llegas al final vas a aprender cosas que ni siquiera te habías planteado e imaginado. Dicho esto, espero que disfrutéis todos de la charla, toda vuestra. Borja, muy buenas, un placer tenerte aquí y vamos a tratar de solucionar en este vídeo porque creo que no le va a llamar la atención a nadie decir que algo está pasando con la liquidez, algo está pasando con los mercados, algo parece que se ha roto, los mercados caen, el crédito está seco, todo parece muy tenso y la primera pregunta es, ¿qué crees que se ha roto? ¿Dónde está el problema? ¿Y hasta qué punto es grave? Empezamos fuerte. Bueno, pues primero de todo, gracias Nico por tenerme en tu canal. Espero que a la gente, este tema de la liquidez es algo demasiado complejo. Seguramente van a salir muchos que no se cumpla al 100% lo que estoy diciendo, porque liquidez son muchas cosas. Pero en realidad, por lo que o sea, sí que ha habido tensiones, pero yo no creo que se haya roto nada. De hecho, hoy se han calmado bastante. Entonces, ahora explicaremos por qué. Pero creo que es un juego el cual es muy fácil como echarle la culpa a lo que puede estar pasando a players que igual están haciendo su juego y tú piensas que simplemente están teniendo problemas de liquidez o problemas de crédito o las manos invisibles que están manipulando el mercado. Pero en realidad es todo un juego de incentivos que es muy bonito de ver porque es un sistema muy complejo, aunque nosotros pensemos que Bitcoin es la panacea. Para mí el fiat es una cosa súper bonita de ver cómo funciona, aunque parezca que es una estafa, entre comillas. Creo que es mucho más allá de eso. Entonces, para mí personalmente creo que no se ha roto nada todavía. Lo que pasa es que, Todavía. claro, bueno, todavía no, ¿vale? Y que no creo que se vaya a romper a corto plazo, ¿eh? Para mí no ha habido ningún signo. Bueno, hay signos que no puedes ver. O sea, por ejemplo, como comenta mucho Diego Quevedo, que siempre lo menciono porque es para mí un referente en todo el tema de liquidez. Lo que pueda pasar, por ejemplo, con las T-bills que están en Islas Caimán, con las Treasury bills, con los bonos con las letras del Tesoro americano, que tú hablas mucho en tu canal sobre ellas, en, por ejemplo, Islas Caimán, en lo que se llama la banca en la sombra o la financiación en la sombra, no se puede saber y es donde se rompe la cadena, donde empieza a romperse la cadena. Pero de momento, por lo que se ha visto, con lo que partimos ahora, en lo que se llama la liquidez de financiación y la liquidez de balance de Banco Central, no estamos tan mal. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender en qué momento del ciclo podemos estar, ¿no? Pues me encantaría entender por qué no es. O sea, quiero decir, desde mi punto, o Ujú, sea, en las conversaciones que hemos tenido, sabes que voy viendo, por ejemplo, el gráfico de las repos inversas y de hecho para eso te ujú. he traído al canal, para que todos, incluido yo, podamos dar un salto en lo que sabemos, porque ya de entrada, con lo que acabas de decir, a más de uno nos has descolocado. Entonces, yo miro las repos inversas en la Reserva Federal, veo que está vacío, que no sobra liquidez. Veo las reservas bancarias, veo que están en mínimo de 5 años, que no sobra liquidez. Veo que se están empezando a utilizar productos como el SRF, que eso lo que Mm. indica es que está habiendo tensiones y que los bancos e instituciones están teniendo que acudir a la ventanilla de emergencia porque no encuentran dinero. Luego, por otra parte, vemos los mercados como sí, han tenido un fuerte repunte el oro, el SP, etcétera, pero ahora todo se ha calmado. De hecho, las criptomonedas, que Ujú. son el activo, diría yo, de máximo riesgo, están teniendo un mes de octubre un poco raro y un mes de noviembre un poco raro peor. Entonces, claro, a mis ojos, la explicación que encuentro es, claro, falta liquidez porque la Reserva Federal ha ido drenando con el QT. También los fondos monetarios han ido absorbiendo gran parte de esa liquidez y ahora mismo no es que estemos en un punto donde podemos entrar en un apogeo. ¿Cómo lo ves tú? O sea, esa es mi foto Mm. así a priori.
A ver, vamos a empezar. O sea, está claro que ha habido golpes por todos los lados a lo que se llama la liquidez, supuestamente. Entonces vamos a empezar, si quieres, empezamos definiendo qué tipos de liquidez hay, porque mucha gente, por ejemplo, usa los agregados monetarios como la M2 o Vale. incluso la M1 he llegado a ver. Claro, la M2 tú ves que están máximos, ¿no? Supuestamente es el índice Ujú. que todo el mundo usa en los gráficos para decir es que estamos en máximos y Bitcoin va a seguir el precio. Vale, la M2 es dinero privado, son fondos monetarios de retail, depósitos a plazos pequeños y el efectivo, entonces no te va a medir nunca lo que puede llevar a los flujos de liquidez, ¿no? La liquidez de los mercados se puede entender mejor como la capacidad de expansión de balance de los intermediarios. ¿A qué me refiero con esto? Para que los precios de tus activos suban, aparte de un flujo, digamos, positivo en diferentes partes del dinero privado, también necesitas que haya intermediación. Es decir, unas personas que se dedican a ganar dinero cuando tú estás tradeando, en este caso los famosos market makers, necesitan tener inventario para poder intermediarte y así reducir los spreads y que los golpes de precio sean, pues, que la gráfica sea mucho más saludable. Es decir, que todo el mundo vaya en la misma corriente, por así decirlo, explicado fácilmente, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que para tener esos inventarios, tanto los exchanges como los market makers, etcétera, tienen que financiarse. O sea, ellos tienen que financiar el inventario, no lo pueden comprar permanentemente y estar en balance. Entonces tienen que hacer repos. Es decir, tiene que haber alguien, y ahí volvemos ya más atrás en la cadena, ¿no? Que son quienes están en el medio son los dealers. Los dealers son unos negocios que se dedican a prestar y comprar y prestar para poder sacar rentabilidad. En este caso, su papel son creadores de mercado. Y Vale. dentro de los dealers tienes los dealers, los primary dealers y los dealers normales. Vale. Los primary dealers, este es el punto más bonito de donde empieza todo y de donde sale todo, normalmente, pues, o sea, normalmente no, 100% están conectados con la Reserva Federal. Son los que tradean contra la Reserva Federal. Son los que tienen derecho bueno, tienen derecho y obligación de asistir a la subasta del Tesoro y son los que tradean con la mesa, con el desk de la Reserva Federal. Y de ahí es donde parte todo el dinero, o sea, es una Los que jerarquía. compran las letras o la deuda Exacto. americana. Vale. Exacto. Entonces ahí es donde empieza todo el juego, ¿vale? Porque esto es una jerarquía. Al final Diego lo describe muy bien y a mí me gustan mucho las infografías de Diego y de John también. Esto es una jerarquía, podríamos decir, de balances, las cuales es toda una contabilidad. O sea, todo el sistema, lo que es el dinero fiat, es un sistema de colateral basado en balances y en amplificación y expansión y contracción de balances, que no me salía la palabra. Entonces, Vale. todo parte de la Reserva Federal y ese es el tope de la jerarquía. Es el dinero, la fuente del dinero. De ahí empieza lo que podríamos llamar la liquidez de Banco Central, ¿no? Los bancos tienen su cuenta dentro de la Reserva Federal. Los bancos comerciales tienen su Fed Master Account y Sí. tienen su cuenta dentro de la Reserva Federal. Y ahí tienen sus fondos. Y luego la Reserva Federal también habilitó otra cuenta que se llama el ONRRP, que es lo que tú hablas, que están secos, Ujú. que es la parte de los Money Market Funds. Que los Money Market Funds no dejan de ser, para que lo entendáis, fondos que compran activos muy líquidos y son parte digamos que son como el holter del sistema, por así decir, son los que dan bombo al Y sistema, esto no porque son esos bancos, son, son gestoras como BlackRock, no, como... sí, son productos, son productos. Al final son gestoras que lo que hacen son mercados monetarios, solo van a activos muy líquidos y con una rentabilidad, pues, o sea, sobre todo mantener la liquidez de los activos y sobre todo mantener un net asset value, un valor del fondo a un dólar. Vale. Y eso es lo que hacen es reunir cash. Eso es lo que hacen es que toda la gente mete su fondito de pensión, su cosita ahí. Y ellos son los que se encargan de de circular la liquidez, ¿no? Entonces, esa cuenta que tienen los Money Market Funds en la Reserva Federal es la que se encarga de comprar las letras del tesoro en este caso. Entonces, cuanto más emite el tesoro, más se vacía esa cuenta. Vale. Y eso tiene, o sea, la Reserva Federal, sabéis que define los tipos. Eso es un mito realmente, ¿vale? La Reserva Federal lo que hace es, en cada decisión que hace el FOMC, marca un rango de tipos.
Y en ese rango de tipos, ¿qué quiere decir? Eso es para el fondo, para los préstamos interbancarios, el llamado el Federal Funds Rate. Ujú. El Federal Funds Rate lo que hace es básicamente ellos no fijan el tipo de interés, lo que dicen es, oye, queremos el tipo de interés entre 3,75 y 4, lo Vale. queremos en ese rango. Y entonces dirás, vale, ¿y entonces cómo hacen para fijar el tipo de interés? No lo fijan, el mercado lo fija por ellos. ¿Qué hacen ellos? Incentivar al mercado a hacer lo que ellos quieren. Claro, Igual que todos los players. Ujú. luego realmente Cuenta. como el tipo de interés interbancario sería el SOFR, que es el que se fija con la oferta y la demanda de los propios bancos. No, el SOFR, famoso Secure Overnight Falls Rate, si no me equivoco, que se Ujú. llama, es el tipo de interés contracolateral. Lo que fija la Fed es el IORB, Sí, que es el Interest on Reserves, que es básicamente el tipo, es el piso de los bancos. Es sí, decir, el banco tiene un dinero y dice, a mí la Fed me está dando me lo invento, ¿eh? No son números reales, me está dando un 2%, vale, ¿vale? Pero fuera en el mercado me están dando un 2,6. Pues oye, en vez de aparcar mi dinero en el IORB, en las reservas bancarias, en la Reserva Federal, sí, lo que hago es prestarlo fuera. vale, ¿Vale? Pero se puede dar el caso, como te digo, es incentivado, porque es un piso, digamos, mm, es como un control. Oye, más abajo de esto no vas a prestar, porque no vas claro, a estar incentivado, porque la Reserva Federal es el sin riesgo, por así decir. sí, 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 Entonces, ¿qué pasa? Que tú dirás, vale, siempre que le den más fuera, que eso es lo que se habla cuando las supuestas bajadas de tipos de interés tienen que hacer subir el mercado de riesgo, porque dices, si están dando un 3 pues los fondos monetarios irán a riesgo, ¿no? Pues ahí es claro, donde está el mito, porque ahí es donde te digo de los incentivos. La Reserva Federal pone esto en el juego. Oye, yo os doy un 2, quien quiera venir que venga. Pero claro, si de repente empieza a haber problemas con la liquidez que hablábamos antes, empieza a haber como sospechas de que puede estar en problemas tal o tal, el banco dice, uff, el 2,6 me gusta, pero es que no me fío. Voy a aparcar el dinero en el 2 mejor. Y vale, entonces ahí ya está donde empiezan los problemas de colateralización y donde, bueno, esto desde los bancos. Los bancos, como te digo, se prestan entre ellos con el Federal Funds Rate, que lo mide la Fed con el EFFR, ¿vale? Que es una media ponderada que no podemos explicar ahora muy bien porque, bueno, es una media ponderada de los tipos de ese día y es la forma que tienen ellos de monitorizar cómo está el mercado. Y es lo que vemos nosotros en las gráficas, el EFFR, que es el Effective Federal Funds Rate. ¿Qué te dice con Effective? Pues efectivamente que la Fed no interviene de la forma que creemos nosotros de fijar tipos de interés, sino que deja que el mercado se mueva y la Fed reacciona y dice, vale, pues yo voy a incentivar aquí y voy a incentivar aquí. ¿Para qué? Para que luego los otros incentivados por eso muevan la liquidez, ¿vale? Entonces, si quieres, para resumir un poco todo este ahora, tema. o sea, yo Mm, te he seguido, siendo sincero, en un 80%. Ha habido una parte vale, que se me ha perdido. vale. Es probable que la audiencia te haya seguido algunos en un 60, en otros en un 50. Entonces, ahora Ujú. bajémoslo a tierra para que lo Bajemos termines la de tierra. entender. Es La la jerarquía, sí, pregunta álgida por la que viene todo esto es si sí. hay liquidez o no hay liquidez. Y claro, aparentemente no la hay, pero, o sea, por lo que comentas, puede ser que sí la haya. O sea, el problema te lo voy a bajar a tierra la jerarquía de la que estamos hablando, ¿no? Ujú. Tenemos la Reserva Federal, que cada vez que habla el FOMC, lo que hace es fijar el IORB ¿Sí? y el ONRRP. ¿Con Efectivamente. eso qué hace? Con eso qué hace? Lo que hace es fijar incentivar, porque son pisos. Eso lo que marca es el piso. Oye, más abajo de esto no vais a prestar ninguno de los dos. Yo una cosa que me sirvió, perdona que te Mm. interrumpa para entenderlo, que a lo mejor a Sí. la audiencia le viene bien, es pensar en los emisores de las stablecoins. Los emisores de Ujú. las stablecoins lo que hacen es fijar el precio de la stablecoin porque ellos siempre van a comprarla o venderla al mismo precio, entonces lo tienen fijo. USDT vale $1 Mm. porque Tether siempre te va a comprar o a vender USDT a $1. Si Tether estuviera un día dispuesto, no, a partir de ahora voy a comprar o a vender USDT a $2, pues Tether subiría de valor. Mm. Pues es más o menos lo que hace la Fed con el interés que se paga por el dinero, fijar un mínimo y un máximo, pero luego el mercado es verdad que según la situación puede oscilar un poco por encima o un poco por debajo, ¿correcto? Eso es, o sea, al final, o sea, por debajo no, porque por debajo nadie presta por debajo de la Fed porque no merece la pena. Te vas a la Fed. Porque al final,
Te vas a la Fed, claro, efectivamente, salvo que tenga límites. O sea, bueno, vamos a seguir con la explicación Vale. y te digo, porque ahora aquí entra lo del famoso Standing Repo Facility. La Fed, en base a eso, no tiene el IRB, como te decía, y el ONRRP. Con eso dirás tú, vale, pero de momento eso, como tú me dices, está incentivado. ¿Cómo hace la Fed para que tú quieras hacer lo que ellos quieren? Pues ahí es donde entran las operaciones de mercado y las diferentes herramientas que tiene la Fed para ser un participante del mercado más. O sea, ¿tiene poder? Sí, efectivamente, tiene mucho poder, pero es un participante de mercado y no crea dinero. O sea, la Fed no crea dinero efectivo, pero bueno, eso es otro tema, pero lo que hace es crear reservas y las reservas son distribuidas. Por eso no quiere decir que inyecten dinero. Lo que hacen es crear reservas y luego otros participantes del mercado se encargan de lo que se llama la creación de dinero, entre comillas, por llamarlo de esa forma, ¿no? Entonces, tenemos como piso para los bancos el IRB y para los fondos de mercado monetario tenemos el ONRRP. Ujú. Esos son los pisos. Y luego tenemos techos, pero hay básicamente dos techos. Uno es el Standing Repo Facility, que es básicamente una herramienta que creó la Reserva Federal en 2019 después de que se liase gordísima con las repos, que básicamente lo que hace es, oye, yo soy la Fed y cuando vengáis a mí, yo tengo un límite de 500 billones al día en el cual, si bueno, solo fijan, en una ventanilla de una hora vais a poder Colateral. darme colateral y yo os doy efectivo. Y al día siguiente revertimos la operación. Volvemos a Y cerrar me la dais un repo. pequeño porcentaje, que ese pequeño porcentaje, Exacto, yo lo que entiendo es que lo drenan, es una forma de drenar liquidez, porque si te cobran un 4,5, sí, aunque lo pagues de forma diaria, ese interés, ese pequeño interés, luego cuando se la queda la Fed es como que desaparece al menos de la economía real o de la... totalmente. Pero al final la Fed ahí, o sea, ahora llegamos a ese punto, pero bueno, el Standing Repo Facility, ahora llegamos a ese punto porque es importante entender, porque he escuchado muchas cosas, ¿no? Eso es un QE, bueno, ahora llegamos a ese Ah, punto pero porque no es es muy un QE interesante. porque estás, o sea, estás poniendo y quitando todo el rato, entonces no dejas que esté todo... No, pero bueno, o sea, técnicamente, si luego ese dinero se presta y crea base monetaria y luego la economía se expande, técnicamente mucha gente me dice que puede ser un QE, pero técnicamente el efecto neto va a ser nulo, efectivamente, es lo que tú dices. Y muchas veces lo que va a pasar es que esto es una cosa de demanda, o sea, no es un participante la Fed, digamos, a él se le demanda este servicio, no es que él vaya directo al mercado y con un calendario haga ciertas operaciones. Entonces, eso hay que diferenciarlo bien. Pero bueno, volviendo al tema del Standing Repo Facility, porque es importante, hay otro techo, que este sí que es un poco más duro, que son las ventanas de descuento y las líneas de swap. Las ventanas de descuento es básicamente que los bancos pueden ir a pedir prestado a la Fed, ¿vale? Contra colateral, ¿vale? Cuidado, o sea, esto no es como el IRB, Sí, el o sea, colateral perdón, pueden no es ser como el T-bills, MBS y había otra cosa más que no recuerdo. agencies. Las agencies son básicamente deuda de los que titularizan las MBS, básicamente. Freddie Serían, Mac y todos serían estos. ABS. No sé si se llaman ABS, yo sé que se llaman agencies, pero la verdad que la terminología me pillas ahí. El ABS Porque son préstamos personales, igual que los, sí, pues préstamos personales metidos en un o paquete, sea, igual. pues para mí los agencies, según tengo entendido, porque ya te digo, tampoco me he metido tan a fondo en el balance de la Fed. Para mí eran préstamos, o sea, perdón, deuda de las propias agencias, deuda emitida por las propias agencias, Vale. deuda corporativa. Pero bueno, Entonces, se supone que bueno, son igual tiene productos también otro tipo. de Mm, gran calificación crediticia, no son productos que puedan caer de un día al otro. Lo que pasa es que las T-bills son mucho más líquidos que los MBS. exacto. Entonces, bueno, de hecho, ahora hablaremos del QT, pero bueno, el QT y el QE son herramientas de la Fed para intervenir en el mercado en cierta medida. Eh, y O sea, técnicamente, aunque parece contradictorio, según ha demostrado el BIS, no afectan a la economía real, afectan solo a los activos. Ujú. El efecto sobre la economía real es marginal. Lo que hace es que las empresas con alto historial crediticio, por ejemplo, scores crediticio, perdón, por ejemplo, Apple o las Big Tech que tengan buena calificación,
les permite reducir el duration de sus... ahora me estoy liando, no sé si... Pues, bueno, les permite emitir deuda más a largo plazo, según Vale. tengo entendido, ¿vale? Entonces esto lo ha demostrado el BIS en un estudio bastante reciente de hace un par de meses, pero es curioso, ¿no? Pero para no perder a la audiencia, si quieres volvemos un poco a la jerarquía y lo que puede estar pasando ahora de cómo lo veo yo Es y que no tiene por qué ser la verdad. porque, claro, a mis ojos algo se ha roto, ¿vale? A tus Vale, ojos no se ha roto algo todavía, pero no. los mercados están actuando como si algo estuviera roto. O sea, tú lo que tienes que hacer es entender que lo que te explicaba al principio. Cuanto más puedan ampliar balance, cuanto más puedan ampliar inventario, más, digamos, favorable es el terreno para los activos de riesgo. Porque al final las criptomonedas son una liquidez marginal que se ha demostrado que es bastante ilíquida por el tema del Viernes Negro, y aunque la gente me diga, pero no, porque yo puedo meter ahora mismo una orden en Bitcoin de 10 millones y entra perfecta y no me cargo el order book. Efectivamente, pero hay que diferenciar los tipos de liquidez, como te digo. Entonces, si quieres, volvemos a lo de la jerarquía y llegamos hasta ahí. Vale. Entonces, tenemos a la Fed, como te digo, tenemos a los primary dealers, tenemos a los dealers, tenemos en ese mismo rango, tenemos lo que se llama las sponsored repos, que no me quiero meter, pero es básicamente donde van los que no pueden tener acceso a la Fed. Entonces ahí es donde empieza el juego de colateralización contra dealers. Vale. Y entonces ahí empieza lo que es para llegar en este caso, los hedge funds que se dedican a arbitrar los market makers, que son los que llegan hasta market makers, high frequency traders, todo ese tipo de players que se dedican a hacer de contraparte en nuestros mercados. Y cripto es el último en la cola, que es, pues eso, el que se financia el market maker, pues igual tiene unas condiciones. Cuanto más lejos estés de la Fed, peores condiciones vas a tener siempre. Vale. Porque tú, cuanto más te alejes de la Fed, quiere decir que si el que está detrás de ti está con un 2, el siguiente va a buscar un 3. O sea, es pura lógica de la cadena de alimentación, ¿vale? Mm. Entonces, donde primero se ven los golpes siempre va a ser en cripto, donde va a ser más volátil, y la volatilidad significa liquidez. Y esto es un tema que da para mucha tela, ¿no? Pero al final, ¿por qué da la sensación de que se ha roto algo? Vale, tú me dices que se ha usado, o sea, vamos a traducir esto de cómo llega desde la Fed hasta cripto. ¿Vale? Cripto no deja de ser financiación en la sombra en dólares, porque nosotros nos movemos en dólares. Por lo tanto, los movimientos en el dólar hace que los dealers nuestros, los market makers de cripto, no puedan financiarse barato, o caro, dependiendo cómo esté el dólar. Entonces, en este caso, es verdad que ha habido ciertas tensiones que coincidían, pues eso, vimos el primer pico del software, perdón, del standing repo, lo vimos en julio, no pasó nada, fue un día puntual. Para eso está es el standing repo facility, se creó exactamente para eso, para una vía de escape cuando hay escasez de efectivo contra colateral. Mm. Entonces, porque no todos los players pueden entrar en el standing repo facility, que eso es otra. Entonces, vale, julio, perfecto. Llegamos a septiembre, 15 de septiembre. Cuando hay final de trimestre, lo normal es que haya tensiones en la liquidez. Y miras, ¿por qué? Porque los dealers y los bancos, cuando llegan finales de mes y trimestre, sobre todo trimestre, hacen lo que se llama maquillaje para reporting. Los bancos tienen una serie de reglas basadas en Basilea III, los cuales le dicen que tienen que tener unos ratios para evitar cosas como las que pasaron en 2008. Esos ratios son, por ejemplo, si no me equivoco, el SLR, ¿vale? Vale. Que se llama Supply Leverage Ratio. Eso lo que hace es que divide tu capital tier uno entre tu exposición, ¿vale? ¿Qué quiere decir con exposición? Cualquier tipo de colateralización que tenga el banco, cualquier expansión que tenga, cuenta. Desde lo más arriesgado hasta las repos más líquidas que haya. ¿Qué pasa con las repos? Las repos son operaciones de balance muy grandes, porque como tú bien dijiste antes, la FED, aunque sea un poquito, son cantidades grandes, son movimientos de préstamos grandes, porque es intradía y entonces es como un préstamo grande y devuelvo una cantidad pequeña porque al final el interés de un día es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso cubre mucho el balance de los bancos.
Entonces, ¿qué hacen los bancos cuando llega a final de mes o final de trimestre? Cortan de ahí. ¿Por qué? Porque quieren mejorar sus ratios, quieren hacerse ver más líquidos, más solventes. Vale. Entonces, para hacer eso, dime. No, no, vale que te he entendido, te he seguido. Vale, lo Ah, piden para maquillar el resultado y en la foto del trimestre sí, salir como que todo está bien y seguir adelante. exacto. Eso se junta en trimestre, o sea, eso se llama window dressing, que es básicamente para una foto concreta, te pone muy guapo. Y luego, cuando coincide en trimestre con los pagos al TGA. Entonces, ¿qué pasó en 2019 y por lo que existe el Standing Repo Facility? En 2019 se produjo simultáneamente un pago al TGA grande, trimestral, más este baile de fotos de los bancos y de diferentes players que querían, bueno, o diferentes players que también quisieron deshacerse de posiciones. Se produjo la tormenta perfecta. ¿Qué pasó con eso? Que el software subió del 2% al 10%, si no me equivoco. Entonces, el préstamo, y eso la Fed no podía, para que veáis el poder que tiene la Fed, en el sentido de que hay tensiones, independientemente de que un banco central que en teoría imprime dinero y todo lo que decimos, no, la Fed es un participante del mercado igual que cualquier otro. Lo que pasa es que es obviamente la Reserva Federal y tiene unos poderes que los otros no, pero participan en el mercado y se le pueden ir las cosas. Entonces, en ese caso, el software se disparó. O sea, recordar que el software es el tipo de interés al que prestan por colateral. O sea, tú das T-bills y te dan tal. Entonces, ¿qué pasa? Que había mucha escasez de dólares en ese momento porque todo estaba drenándose, entre los bancos cerrando repo y los otros pagando al TGA, al Tesoro americano, pues claro, había un drenado de dólares muy grande. Entonces estaba todo el mundo con su colateral diciendo, oye, que necesito dólares, dame dólares. Vale, ¿quieres dólares? Al 10%. Y ahí fue cuando dijo la Fed, tuvo que intervenir la Fed, ingresar la primera ventana del famoso Standing Repo Facility, que no se llamaba así en ese momento, sino que fue una inyección de reservas, y rescatar esa zona y crear lo que se llama esa herramienta de Standing Repo Facility. Vale. Entonces, el Standing Repo Facility está para eso, está para usarlo cuando hay escasez de efectivo. Y lo pueden usar unos players con unos activos concretos y en dos ventanas. Y entonces ahí me dirás, vale, entonces actúa de techo fijo. No, porque hay players que no pueden usarlo y hay, digamos, players que no pueden usarlo Claro, y yo, por además ejemplo, hay... Mm, si tú tuvieras conexión con la Fed y yo no, y yo estoy mm, a punto de tener problemas serios y necesito ujú. efectivo, te podría decir, oye Borja, por favor, o préstame tú, o si tú no tienes para prestarme, pídele tú prestado a la Fed, que te lo preste a ti al 4,5, tú me lo prestas a mí al cinco Mm. y medio, yo mañana te lo devuelvo, tú se lo devuelves a la Fed y te llevas un 1% por estar ahí en el medio. Pues sinceramente, no lo sé. O sea, puede ser una sponsor repo, no lo sé, porque ya te digo que existe esa capa, la cual es la jerarquía, la cual es literalmente un, eh, cámaras de compensación, que se llaman, ¿vale? Que lo lleva la DTCC con la Fixed Income Clearing Corporation, si no me equivoco, que es básicamente eso que acabas de mencionar tú, pero no sé si para la Standing Repo Facility se puede usar. No, no lo sé. O sea, que eso es una pregunta para la audiencia y como te digo, como sé que este tema es muy peliagudo, Mm, no me mm. quiero mojar a decirte algo que no es. Por No, no, eso quiero traerte datos que sean verdad. ya, la audiencia aquí ya está viendo que este es un vídeo un poco más complejo, pero es necesario para. Y antes de seguir, muy rápidamente, perdonad que os moleste, y quiero hacer muy rápidamente referencia a un patrocinador del canal y de este vídeo, que es Coinex, un exchange con el que llevo trabajando ya 2 años, 2 años y medio. Es mi exchange o uno de mis exchanges personales, como podéis ver tengo aquí dinero, por lo tanto si estás buscando un exchange con el que trabajar, te recomiendo este encarecidamente, porque funciona muy bien, no da problemas, no hace falta que subas tus documentos para empezar a utilizarlo, y bueno, que sepas que te dejo el enlace para registrarte y probarlo en la descripción del vídeo, y también justo abajo, si no sabes utilizarlo, te dejo un tutorial. Llegar a puntos donde no llegábamos normalmente y también despertar ciertas dudas. Vale, ahora Mm. reconduciendo un poco, Ujú, claro, porque piensa que el que está al otro lado, al final no deja de ser ahora mismo el que tenemos al otro lado de la pantalla, que no estamos viendo nosotros, pero ellos a nosotros sí, no deja mm. de ser una persona que está holdeando criptomonedas, que seguramente Vale. lleve holdeando criptomonedas entre 5 años, que se estará más calmado, y 1 año, 6 meses, que ahora mismo
pues está un poco nervioso, un poco tenso, porque no está la cosa clara. O sea, lo has visto, no está Vale. la cosa clara. Hay quien tiene Bitcoin, hay quien tiene XRP, hay quien tiene Ethereum, otras altcoins diferentes. Y la gran pregunta que tienen, y la gran pregunta que todos tenemos, y esto me hace gracia porque también fue la gran pregunta que hice en el podcast que hice con Nacho hace un mes y medio aproximadamente, es, claro, ¿qué va a pasar con las criptomonedas de aquí a Mm, final de año por cómo está todo ahora mismo? Yo, desde el análisis al que vale. yo personalmente llego, siempre acabo diciendo, no hay mucha gasolina ahora mismo. Como mucho la gasolina que puede entrar sería que el Tesoro empezara a gastar una vez finalice el shutdown y ese dinero, aunque no afecta a los mercados, sí es verdad que afecta a las reservas bancarias y estas de alguna forma se condujera ese dinero hacia por lo menos crear un poco más de estabilidad, pero lejos de ahí yo no veo más. O sea, al final, uniéndolo con lo otro, como te prometí que vamos a llegar hasta el punto de cripto, ¿no? Bajando hasta cripto, hay que ver lo que está. A ver, las altcoins están sufriendo muchísimo desde hace tiempo y tiene lógica por microestructura, como te digo. La microestructura es lo que se llama la liquidez de mercado, ¿vale? Que es básicamente cuando tú ves quiénes son los participantes que te están intermediando, ¿Vale? ¿vale? Es decir, normalmente una altcoin de market cap bajo, no es fiable para un ETF. Y dirás tú, ¿por qué no es fiable para un ETF? Porque está dominada literalmente por un market maker, que es el market maker designado o el conjunto de market makers designados por el proyecto que saca ese token, ¿vale? Entonces, muchas veces los intereses de ese market maker no es hacer que el precio suba, sino es hacer que el precio suba en momentos concretos para que pueda colar la tesorería, para que pueda colar las ventas de la propia fundación o del proyecto en sí, ¿vale? No lo hacen, no es que sea aposta, pero eso es lo que falta de regulación aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin, Ethereum, las top 10? Sobre todo, bueno, dejando los muertos Es muy vivientes ahí por interesante lo las que top acabas de 10. decir, ¿eh? O sea, lo que acabas de decir es muy interesante. O sea, lo que pasa es que es un gobierno, o sea, lo del Viernes Negro, y podríamos también entrar ahí porque está muy relacionado con Entra, ¿te microestructura y acuerdas que el otro día financiación. hablamos por teléfono? Venga, Dale, todo tuyo. venga, pues entro de cabeza. El Viernes Negro fue un ejemplo claro de que el mercado cripto es ilíquido. Y me diréis, joder, pero ¿cómo puedes decir eso? Si lo mismo que decía antes, si puedes vender Bitcoin cuando quieras, en situaciones estables es líquido. Pero cuando tú estás gobernado por market makers, los cuales no tienen ningún tipo de regulación detrás, porque tú en bolsa, por ejemplo, cuando se para la bolsa, porque hay un flash crash o lo que sea, lo que está haciendo la parada es que hay gente que tiene un nivel superior de información que tú, la cual está reponiendo órdenes. ¿Vale? Porque la bolsa, en Estados Unidos, hay unas regulaciones que siempre tienes que ejecutar al mejor precio posible, siempre tienes que ser en un rango de precios, siempre tiene que ejecutarse la mejor ejecución, es decir, que el precio siga digamos, una melodía, que no sea una cosa loca de volatilidad para un lado para otro. En cripto lo hemos conseguido gracias a que, básicamente, en bolsa, los market makers o los high frequency traders tienen que estar pegados al servidor de la bolsa. En este caso puede ser el Nasdaq, puede ser New York Stock Exchange, lo que sea. Entonces tienen que estar pegados. Y esos son los que comen primero, porque llega su orden primero. En cripto, como es descentralizado y muchas veces tienen órdenes de ZK o lo que sea, o los exchanges tienen órdenes por pagos de market makers, etcétera, hay muchos players compitiendo por el arbitraje, es decir, por hacer market making, por llevarse esa diferencia entre lo que tú compras y lo que vendes, ahí están ellos en el medio. Entonces, lo que provoca eso es que el mercado es muy eficiente a ojos de cualquier consumidor, porque dice, joder, es que las comisiones, ya ves, un exchange que tenga unas comisiones más altas o peor liquidez se va a la mierda, porque literalmente compiten entre ellos sin ningún tipo de regulación. No hace falta regulación porque entre ellos ya se autorregulan, porque el market maker habita aquí, y el sistema funciona a las mil maravillas. El viernes negro, ¿qué pasa? Que funcionó perfectamente el sistema. Se produce un desacople de la liquidez, los market makers retiran niveles y cuando están retirando niveles, o sea, primero se produce lo de Binance y a la vez se produce lo de Trump. Y se da la tormenta perfecta, que en el sistema financiero para que pase algo siempre tiene que darse una tormenta perfecta. Pero esa tormenta perfecta suele ser más probable que, por ejemplo, que te caiga un piano por la calle. O sea, siempre suele haber tensiones y esas tensiones se resuelven bien la mayoría de veces, pero cuando pasa eso concreto de que el avión cae y el piloto falla y no sé qué,
se va todo al carajo. Y el sistema funcionó estupendamente bien. ¿Por qué? Porque desde Binance contagió a todos lados. Y tú dirás, ¿pero no era líquido? Sí, pero es que es dominado por market makers. Y en cuanto a los market makers, porque no tienen obligación, como en la regulación americana, de seguir operando ahí, retiran niveles, no reponen, y encima todo eso se lo lleva por delante los hedge funds que están arbitrando entre todos los exchanges, y cuando te das cuenta, tú estás en Bybit, como si yo estoy en New York Stock Exchange, y de repente me cae toda la, toda la retirada de liquidez que hubo de market makers de Binance, me cae a mí. Y dices tú, ¿pero por qué? Si yo estaba aquí tranquilamente operando en, yo creo, en MEXC o cualquier exchange que se te ocurra, o en Hyperliquid o en Lighter, lo que sea. Y ahí ves que hay muchos problemas de liquidez. Pues los market makers, lo que pasa, o sea, lo que está pasando ahora, que el otro día leía un trader. Luego volveremos otra vez con la Reserva Federal porque tiene mucho que ver con esto también. Pero el otro día veía a un trader que ponía, que parece, bueno, me dijeron luego que era un scammer, lo que sea. Bueno, no es lo importante, pero el tío debía ser trader de momentum, es decir, un trader de los de low time frame, las velas de low time frame, es decir, gente que está ahí a 5 minutos, lo que sea. Entonces, lo que hacen esa gente es esperar el breakout ¿Vale? y entonces cuando ya sigue la vela, por momentum se suben a la ola, ¿no? El momentum es básicamente que todo lo que o sea, todo lo que está subiendo tiende a seguir subiendo. Ese es el momentum, ¿no? Como que todo el mundo empuja hacia el mismo lado porque se rompen niveles y al romperse niveles, pues hay short squeeze y todo el tema que habéis hablado en otros vídeos y que provoca esas subidas, ¿no? Lo que está diciendo es que le hace fake. Según sube la vela, automáticamente vuelve al mismo punto. Y esto te lo comenté yo en un audio tínico y a mí me parece, y por lo que veo, es relacionado con que hemos tenido esas supuestas tensiones que, como te digo, para mí eran window dressing, básicamente. Era el standing repo facility ya ha bajado, el software ya se ha estandarizado por debajo del SRF, del tipo de ¿Vale? interés del standing repo facility. Entonces yo creo que la tensión se ha ido. Lo que pasa es que hay escasez de dólares. Entonces el dólar se ha fortalecido un poco porque está habiendo demanda de dólares y eso lo que provoca es que, unido a que hubo ese viernes negro, y dice, el tío concretamente dice que desde el viernes ese no volvió a ser la liquidez igual. Y es verdad, porque lo que hizo fue, los market makers volvieron a reponer los niveles un poquito más abajo y lo que están haciendo es extraer valor del mercado. ¿Cómo extraen valor del mercado? Pues muy sencillo. Lo primero que hacen es, los hedge funds hacen basis del futuro contra spot, o sea, farmean el basis, que el basis es la diferencia entre el precio de futuro y el precio de spot. En el caso de que esté positivo, pues se llama contango. Y entonces, como ahora está dando, si no me equivoco, alrededor del 4 y pico por ciento, lo que hacen ellos es, pues eso, cuando sube el precio venden y cuando baja el precio compran y mantienen el precio en el rango. Pero es que a eso se unen los que están en lo que se llama long gamma, que ahí te indica que el sector se ha profesionalizado mucho y por eso hablábamos antes de las altcoins, que yo te decía, las altcoins están en la basura absoluta porque les falta intermediación. ¿Por qué les falta intervención? Porque no hay interés, porque no hay forma de cubrirse. Los market makers juegan a no direccional. Si van a direccional es porque tienen el empuje muy claro, pero siempre están cubiertos. O bien van con el dinero de otros, o bien es porque el hedge fund sabe muy bien cómo arbitrar, o A sea, ver la si puedo ventaja hacerte de una arbitrar eso. pregunta que tengo hace Mm, mucho tiempo, porque dime. algo que he ido aprendiendo y a la conclusión que he llegado es que al final el precio, voy a hablar de Mm, cripto solo aquí, está supeditado totalmente a lo que el market maker quiere. técnicamente sí, Vale, pero también entonces, ellos son los primeros. Sí, dime. entonces, cuando el precio, o sea, ¿qué incentivo tiene un market maker en Ujú. que en un determinado rango se rompa al alza o a la baja? ¿Por qué le Ninguno. interesa? Ninguno, pero es que esa es la gracia de que compiten entre ellos. ¿Por qué Bitcoin, Ethereum y otros activos tienen ETFs? Porque ya están más desintermediarios, es decir, más intermediarios, perdón. Es decir, hay más market makers compitiendo por el spread. El mercado es más maduro. No hay un solo player que controle el market making y eso se logra con madurez. Porque al final lo que necesitas es que muchos estén incentivados a competir. Y entonces, lo que tú comentabas, esto lo ha comentado varios CEOs de market making, a ellos, salvo que tengan la direccionalidad concreta en el sentido de me quiero deshacer de inventario, es decir, vela para arriba y deshacen posiciones según va subiendo tomando beneficios,
A ellos prefieren mil veces estar en el spread, siempre y cuando el spread sea rentable y seguro. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, que hay una serie de escenarios los cuales ahora mismo hay escasez de inventario. Entonces, no podemos ampliar balance, por lo tanto, no vamos a ir a favor de la direccionalidad, no vamos a ir a favor de subir los precios. ¿Por qué? Porque no está entrando dinero que suba el precio. ¿Cómo entra dinero que suba el precio? Los ETFs. Porque los ETFs al final es una pool de liquidez con market makers internos. Entonces eso es lo que hace que el mercado, primero, los ETFs hace que los movimientos de los precios sean más amortiguados, es decir, tanto para arriba como para abajo se profesionaliza más el sector porque dentro del propio ETF ¿Tú hay dirías market que, making. tú Mm, dirías que el viernes negro, este que bajó mm, todo, Bitcoin y ujú. Ethereum no bajaron tanto por los ETFs? Pues muy probablemente sí. O sea, los ETFs y la profesionalización del sentido de deshacer posiciones de una forma más profesional. Totalmente, sí. Sí, porque si tú tienes un solo market maker que tiene margin calls, porque todos, o sea, hay que entender que el dinero de cripto, y esto como te digo lo define muy bien Diego, viene de cámaras de compensación. Es decir, ese dinero ya ha sido masticado y remasticado. Y entonces el market maker hace una repo con un player y entonces el player le dice, oye, colateral, chaval, que hay escasez, que estamos, entonces le sube lo que se llama el haircut. El haircut Sí, es lo que eso lo explicó Daniel Baeza, si no me sí. equivoco. El haircut es el castigo que te dan sobre tu colateral. Pero claro, tú vas por tu llamada a margen, como bien explica Daniel, es por todo por el capital, por el valor del activo, no es por Sí. lo que tú hayas pedido prestado. ¿Sabes? Entonces, perdón, no por el capital, sino por el valor del activo, no por lo que tú hayas pedido prestado. Por lo tanto, el que presta siempre está más beneficiado cuanto más alto es el haircut, porque se cubre más. Obviamente, depende del activo. Entonces, si tú eres un market maker que tiene posiciones en una altcoin y ves que te aprietan, porque yo sé que el viernes negro cayeron más de un market maker y todo contagiado hacia DeFi, por lo que me han ido comentando amigos míos, eh, lo que te pasa ahí es que mm, tienes que liquidar posiciones. ¿Y cómo liquidas posiciones? Vendes. Y si tú eres el único market maker de esa altcoin, ¿qué pasa? Pues que te la comes entera, te la llevas por delante el order book. Entonces, es todo ese juego de la liquidez y la tubería, ¿no? De las tuberías que conectan, y cuantos más players haya jugando en un sitio, más buffer, que se llama, o sea, más hueco tienes para amortiguar el golpe. En este caso, los ETFs son muy buenos amortiguando golpes porque netean posiciones. O sea, el ETF no vende Bitcoin o Ethereum o no compra Bitcoin o Ethereum hasta que no liquida las posiciones que hay internamente. Es decir, si tú y yo somos compradores del ETF y queremos vender el ETF, el market maker interno del ETF, que es el que luego puede arbitrar contra el mercado en spot, el que luego puede comprar el Bitcoin físico o vender el Bitcoin físico al mercado, absorbe la posición y puede incluso guardar inventario y a esperar al momento de mercado para vender. Y entonces, cuando neteas, o sea, cuando hay en netting, cuando en vez de, pues yo qué sé, hay 35 movimientos, yo qué sé, hay 30 movimientos, 15 de compra, 15 de venta, pues en vez de hacer 15 de compra y 15 de venta contra Bitcoin, lo que hacen es uno de compra y uno de venta contra Bitcoin y lo netean, lo igualan, ¿sabes? O sea, Sí. no hacen todos los movimientos que hay dentro del ETF hacia el mercado, sino que se lo hacen internamente. Vale, 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 vale. Por Wow. eso on-chain o sea, los inflows que veis on-chain es después de neteo. O sea, tú no puedes, digamos, saber cuántas participaciones del ETF se han comprado y vendido. No sé si se puede mirar en los gráficos, pero on-chain no se ve. O sea, en-chain tú vas a ver cuando el ETF ya ha neteado, cuando ya ha limpiado todas las posiciones del día. Vale, 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 vale. Wow. Es hiper complejo todo esto. Mm, Ah. sí, lo sé, y más cuando entiendes, o sea, bueno, ahora hablaremos del tema, ¿no? Cuando, o sea, yo, por ejemplo, soy todavía un principiante en estas cosas, ¿no? Porque hay gente que está Pues a yo todavía universos estoy, de... si tú eres un principiante, yo todavía estoy en la barriga, en periodo de gestación. Pero eso es lo bonito, por eso te digo que me parece precioso. Lo Pero que ¿a ti pasa no es te que es parece que muy cuanto complejo. más aprendes de todo esto, menos sientes que sabes? Mira, de hecho, te voy a confesar algo. Antes de empezar, te iba a decir que ahora estoy muy metido con las sponsor, con todas las cámaras de compensación, lo que te hablaba antes, las cámaras de compensación, las sponsor repos, que Ujú. se están usando mucho ahora, y de hecho creo que es parte de, digamos, del apretón que puede tener porque van mucho a neteo y a llamadas de margen. Entonces,
Te iba a decir, no me preguntes de eso porque todavía no tengo ni idea, pero estoy investigando a muerte. Espero que para una segunda edición poder explicarlo todo, porque se me va. Y ya si te vas a offshore, toda la parte de eurodólares, las stablecoins como banca a la sombra y FX swaps y Forex entendido como un mercado de financiación y no como un mercado de divisas, te explota la cabeza porque ahí ves unos juegos y unas maravillas de reciclado de Tú ahora mismo liquidez como que es una inversor auténtica cripto, locura. ¿qué postura estás teniendo Mm. respecto a tus inversiones? Mira, yo llevo fuera del mercado. A mí el Viernes Negro ni me pilló dentro, pero no porque yo sea como mi maestro Larry Taff, que me encanta Larry Taff, perdón, Larry Taff me gusta también, pero no, coño, no me sale Taleb. ¿Nicolás se llama? No, no Yo me no sale lo el nombre sé. ahora. Sí, el de Antifrágil, el de Cisne Negro, muy conocido en Wall Street. Pero lo que te iba a decir es, yo estaba fuera del mercado por pura, no pura casualidad, pero ah, cuando ya llevas mucho rato en bull market y ya te das cuenta que las tesis con las que compra la gente las subidas ya es cada vez que cuesta más, digamos, como comprarlas, es decir, cada dólar de subida ya cuesta más, cada catalizador parece que no avanza, y ahí es cuando suelo decir, ya no es dinero fácil. No por nada, ¿eh? Se puede ganar dinero. Yo hago mis operaciones diarias en plan en el sentido de jugar un poquito, pero yo me mantengo fuera porque también ha sido un buen bull market. No, no, no quiere decir que se haya acabado. Es que hay que dejarlo claro, nunca se sabe, porque hay gente que lleva diciendo 4 años que no, que estamos en recesión y se han perdido uno de los bull markets más grandes de la historia. Entonces, al final es simplemente saber tu juego y en mi caso, pues estoy mirando ahora para reentrar un poco si veo esa última cola que pueda haber que hablaremos ahora y nada. Dale, dale, dale con la última cola. Bueno, a ver, el escenario que barajo es que, como sabes, se acaba el QT. O sea, hablabas del ONRRP. El ONRRP y las reservas bancarias han sufrido mucho porque esto es un juego de reservas, ¿no? Es un juego de balances. Y es un juego de balances entre el sector público y el sector privado. Entonces va girando para un lado y para otro, ¿no? Entonces, si tú, digamos, le pegas muy fuerte con el TGA y el QT le pegas muy fuerte al mercado, lo que provocas es que vacías por otro lado, ¿no? Esos flujos de liquidez se rompen. Que es muy curioso porque muchas veces con el colateral se puede hacer mucho más que con un QE. Eso es una cosa que es curiosa, pero así funciona nuestro sistema. Como te digo, es un sistema incentivando a diferentes jugadores, igual que los Bitcoin, igual que lo es XRP, igual que lo es Ethereum. Son incentivos y el mundo se mueve por incentivos, ¿no? Y en este caso, pues yo para que se dé digamos, esa última rama que hablamos siempre tú y yo, primero, el QT acaba el 1 de diciembre, acaba de una forma que, bueno, la Fed va a tener que mirar a ver cómo hace, pero básicamente va a dejar vencer los MBS y va a ir a subasta rollover de las Treasuries y va a comprar en el mercado secundario Treasuries, pero muy concretas para no afectar a unos tipos de repo que se llaman Specialness y unos bonos que no han salido a mercado. Bueno, una serie de activos que si quieres un día también nos metemos a todos los activos que se manejan ahí dentro. Luego el TGA obviamente tiene que bajar. Pero eso depende del Eh, shutdown. Técnicamente sí, pero bueno, el shutdown puede ser un tema de calendarios más que nada, pero tiene que haber, o sea, obviamente, porque ahora están en 900 y pico billion, si no me 950, equivoco. Claro. 0,95 trillones Mm. de dólares También es digital. también es lo que hablábamos antes. Digamos, vale, el TGA baja, pero eso no es una condición necesaria, pero no suficiente Mm. para que Pero el eso va a resto la del economía real, vehículo. no va a los mercados Claro, financieros. claro, o sea, eso tiene que ver, por eso lo que decíamos antes, ¿no? La M2 puede subir lo que te dé la gana, que igual no lo ves, porque, claro, aquí entra la colateralización, aquí tiene que entrar el apalancamiento, que vuelvan los niveles de apalancamiento, que los market makers vuelvan a montar niveles superiores sintiéndose tranquilos, porque lo que hablábamos antes, ahora el mercado está premiando más vampirizar a los traders de momentum según les engañan, salen y vuelven a rango y están comiéndoles en el sándwich mientras se van deshaciendo de posiciones y no buscan direccionalidad. Entonces,
Bueno, Las buscando cinco. direccionalidad a Bitcoin lo han hecho perder levemente los 100.000, al menos hasta este momento, y puede ser que los pierda. Bitcoin es una cosa que está pasando. Había un artículo que se ha hecho viral, que lo he leído en varias personas de la comunidad española, concretamente Axel también lo subió mucho. El tema de la IPO, ¿no? Hay ballenas que deben estar cubiertas con opciones, obviamente, que se están deshaciendo muy poco a poco sin querer afectar al precio. Eso es lo bonito también del mercado, ¿no? Que te puedes deshacer de tal sin afectar al precio. Y es verdad que están sangrando poco a poco, porque no es una puñalada directa, te están cortando poco a poco, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, es mantener unos, unas coberturas las cuales tú vas sangrando a los traders, vas liquidando niveles y te vas haciendo con el basis y te vas haciendo con diferentes, las opciones, etcétera, ¿no? Tú estás cubierto mientras vas ganando porque no te atreves a tomar una dirección al alza, vamos a decirlo así, en vez de a la baja, porque tampoco está yendo a la baja, no es que caiga como tú explicabas en tu vídeo de ayer, si no me equivoco, es un 20% de caída. Bueno, vale, sí, es los 100.000 que es muy psicológico. Sí, Está pero no claro que es está un habiendo una 35, distribución. 40, no estamos en los 70, que eso Claro, sería miedo absoluto. claro. O sea, y estás viendo que hay salidas netas de los ETFs. O sea, estás viendo cositas que dicen, es que los market makers no se atreven a montar niveles porque quieren ver cómo hay inflows de los ETFs, hay dinero que de verdad empuje el precio, ¿no? Aquí es donde se junta otro tipo de liquidez, que es la liquidez más apalancada, la liquidez más retail, la liquidez más ballena, como lo quieras llamar. Entonces, hay diferentes jugadores incentivados a diferentes cosas y ahora premia más pues estar comiéndose a los traders que empujar el precio, ¿no? Entonces, para cambiar eso, que es lo que estábamos hablando, yo planteo dos escenarios. Uno, que las reservas se estabilicen, es decir, que vuelva con el TGA bajando, el QT ayudando y la transición incluso, que es lo que apuntaba antes, la transición de la seca al clearing más con tramos más abiertos, o sea, esto no voy a entrar a explicarlo porque te digo, es de los sponsors de las cámaras de compensación, etcétera, y eso todavía se me queda muy lejos, pero al parecer es un punto importante o más interesante para que la beta del riesgo y los inventarios se vean incentivados a buscar estos activos de riesgo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Riesgo de cola, el más grande es un shock offshore de USD, o sea, un shock, un problema con fuera de las fronteras americanas, con el eurodólar, con el crédito privado, con los FX swaps, lo que sea, o, o directamente una liquidación en cámaras de compensación que provoque el uso de diferentes herramientas de la Fed, que provoque que sí que estamos en problemas. Pero yo ahora mismo no veo, o sea, no es problemas de la liquidez, es desaceleración. Es que llevamos un año, o sea, hay que entender en el punto en el que estamos. La bajada de tipos no es por estimular la economía, es para aterrizarla. O sea, hemos venido de un ciclo, como tú hablabas, como hablamos antes del tal, una de las preguntas era eso, de 2020 a 2025, cómo hemos llegado aquí. Venimos de un ciclo súper alcista en 2020, hay que ir reduciendo hay que ir aterrizando, ¿no? Y los que habían pronosticado una recesión desde el año 2021, pues no estaban tan alejados de la realidad, pero se Yo, han te- hecho las yo cosas bien. tengo una duda, porque se Mm, juntan aquí dos escenarios contradictorios para mí. ujú, Uno es que la situación actual económica y de liquidez no tiene nada que ver mm, al bull run de 2021. Bien, ujú, ahí estamos de acuerdo, vale. Y la otra es que ahora mismo, a nivel on-chain, una cosa que se puede mm, ver, Vadim habló el otro día en el canal en un clip de ello, es que ahora mismo el retail en cripto no está. Ahora mismo, ujú. si todo se va a pique y todo cae, el que se queda atrapado es el institucional, no el retail, porque el retail ya ha capitulado. O sea, entre el viernes negro, entre estas últimas caídas, el que queda realmente es el que quiere aguantar. Ante estos Mm. dos frentes y tratando de traer un poco de claridad a la audiencia, porque soy consciente de que os hemos aportado mucha información, pero también os hemos dejado también la cabeza hecha un bombo con muchos Sí, conceptos y que os va a entrar muchas dudas, pero ¿cómo aterrizamos estos dos conceptos? Decir, porque ahí me imagino que también juega el market maker con
con esas oscilaciones manteniendo el precio en Mm, determinado margen y que cuando Bitcoin, por ejemplo, sube a 116.000 y todo el mundo empieza a generarse FOMO, aprovechas para deshacer posiciones. Cuando claro. Bitcoin baja de 100.000 y el que tiene miedo empieza a vender, aprovechas para comprar posiciones y todo el rato vas oscilando en el mismo precio. ¿Y dónde está ese impulso que haga que Bitcoin vaya a 130, a 140 o baje a 80 o a 70 Mm. para salir del rango donde estamos? Porque en algún momento llegará. La cosa que está clara Pues, es que no se va a mantener Bitcoin así eternamente. Es verdad que puede tirarse un tiempo, pero como te he dicho, tiene que ser un escenario en el cual empiecen a entrar inflows de los ETFs, que es lo que ha ido empujando el precio durante este último año y medio. Y con eso que se una, que empiecen a retirar posiciones o sea, empiecen a retirar posiciones de basis en el momento, o sea, que se produzca un short squeeze en algunos momentos. O sea, eso suele empujar el precio también, porque tienen que recomprar para atender a sus llamadas. Y básicamente que los market makers ganen confianza y empiecen a montar niveles por encima. Para mí, eso es lo que tiene que pasar. Lo que pasa on-chain, que tú me dices, no, es que on-chain el retail está capitulado. Bueno, hay que recordar que los ETFs, en gran parte, un volumen grande de los ETFs también es retail. A partir de pools o como lo quieras llamar, pero es retail. Entonces, bueno, sí y no. O sea, se ha vuelto muy, muy maduro este mercado, porque ahí ves que ya no hay tanta manipulación de precios, ya no hay tanta volatilidad absurda, los niveles se recuperan rápido, las resistencias, etcétera. Tú vas viendo que aquí hay jugadores que ya están cubiertos por todos lados. O sea, empiezas a ver que la intermediación que hay aquí dentro, lo que llaman manipulación o la mano invisible del mercado, o como lo quieras llamar, está ya madura. Ya hay un par de activos, unos cuantos en el top 10 que podemos decir que siguen que notas que son diferentes, pero no sabes muy bien por qué, pero sabes que hay cierta más confianza en ellos. La gente dice como, pues es el típico ciclo, ¿no? Bitcoin Ethereum Alts, no sé qué. Entonces tú tienes que tener todo, ¿no? Porque, primero, Bitcoin ha ganado ya este ciclo por el simple hecho de que ha habido una tesis de inversión detrás que la ha comprado Wall Street. Porque Ethereum no encaja. O sea, Ethereum, que es lo que llevo diciendo yo desde hace, yo creo que un año y medio o dos, ¿cuál es la tesis de inversión sobre Ethereum? Porque es algo, no digo que sea mal activo, al revés. Yo digo que es un buen activo, pero ¿qué valor le das a ese activo? ¿Cómo un fondo de inversión puede, digamos, justificar una inversión tan grande ahí? Y me dirás, bueno, el uso de la L1. Ya, pero es que el uso de la L1 no va respaldado, o sea, tú no puedes hacer flujos de caja ahí, no puedes valorar exactamente el activo, porque en realidad el mismo Ethereum se puede mover más veces, las fees están, lo que es el sistema de fees se ha cambiado 25.000 veces. Ahora está más bajo, genera menos ingresos que en 2021 con el mismo volumen. Tú ves ciertas cosas que dices tú, no hay todavía, o sea, ahí me podrás decir, no, es el Internet del futuro porque va a ser la base de toda la tokenización, las stablecoins, lo que sea. Vale, yo te lo compro, pero es un token de utilidad, es un token de red, tiene su factor de money, de settlement, pero por ejemplo, el dólar es relativamente estable. O sea, te quiero decir, hay como muchas contrapartes pegándose con sus tesis, otras queriendo venderlas muy forzadamente, y no ha tenido el triunfo que ha tenido Bitcoin. Y eso que ha sido uno de los ETFs más buenos del mundo, pero ahí te das cuenta de la madurez que tienen estos activos ya, ¿no? Entonces yo creo que al final, para no confundir a la gente, y lo que tiene que hacer es dejarse de chorradas, lo siento mucho, de la famosa desdolarización. Eso es todo, bueno, no es mentira en cierta parte porque ves que unos países como los BRICS, lo que tú quieras, el dólar es mucho más potente. Si lo tuviese que definir de alguna forma, el dólar es el único que no es una moneda. El dólar es un sistema informático, como lo define Diego, de un sistema contable de un nivel de complejidad altísimo y todo deriva en el dólar y liquida contra el dólar. El final acaba ahí. Otra cosa es que tú puedas tener tu moneda local, que es para comercio, como puede ser el euro, que es la segunda, la fuente de ahorro, de deuda, etcétera, el yen, que es el reciclado del carry, lo que tú quieras, pero
el rey es el dólar. Y para mí estos activos son muy buenos, pero para holdearlos hay que tener mucho cuidado o saber lo que estás holdeando. Ya está, no, no es más. Tú, por Yo creo ejemplo, que... cuando piensas en una tesis de inversión o piensas en invertir en un activo, ¿qué importancia tiene para ti la Genius Act, la Clarity Act, que bueno, se especula con que se puede aprobar de aquí a final de año? Personalmente lo veo Ujú. complicado, pero como yo no soy ni senador ni congresista y ahí van lo rápido, lo lento que quiere Trump o por intereses, porque fíjate cómo se les está enquistando totalmente el tema del shutdown, cuando la realidad es que, a ver, bueno, en fin, ¿qué importancia le das tú a la Genius Act y a la Clarity Act y a cómo está avanzando el mundo a que ese dólar del que tú hablas y este sistema poco a poco va a estar cada vez más soportado en una blockchain y va a haber un momento de aquí a 10, 15 o 20 años que miremos atrás y que el sistema en el cual hoy en día se mueve la economía nos parezca algo totalmente obsoleto, algo ridículo Ujú. porque todo el mundo funcione sobre blockchain, absolutamente no haya nada que no esté sobre una o varias blockchains diferentes. A ver, yo lo que pienso es que, o sea, le doy importancia a la GINUSAT, es una ley que todavía le falta mucho. Oye, en defensa de Europa diré que Europa la tuvo antes y es mejor que Genius, porque Genius todavía va a tener que tener correcciones porque hay bastantes frentes abiertos. Sí, por el lobby bancario Eh, que quieren, que no están contentos. a ver, esto da para otro debate, si quieres algún día. Pero en este caso sí que estoy a favor del lobby bancario porque el dinero va por tiers, ¿vale? Entonces el tier uno son las reservas del Banco Central, el tier 2 son el dinero, depósitos bancarios, pasivos bancarios y tier 3 es el dinero privado. Lo que nosotros antes llamábamos la cuenta de PayPal, solo que PayPal es un silo cerrado, ahora se llaman stablecoins y son al portador. Pero ser al portador tiene mucho más riesgos, es decir, falla el compliance, falla el anti-money laundering, falla los robos, falla un montón de cosas que las stablecoins parece que lo solucionan todo, pero está yendo en contra del singles of money, está yendo en contra de la desintermediación bancaria y la desintermediación bancaria. Si tú lo piensas, te voy a dejar una pregunta y vamos a ver, porque esta se la hice a quién fue, no sé si fue de Paxos o no sé de quién fue, le dice, vale, pero si tú tienes stablecoins y desintermedias en los bancos, efectivamente sacas depósitos minoristas y el banco pierde parte de de los activos líquidos para su ratio para seguir expandiendo el crédito. ¿Qué puede afectar más? O sea, los ahorros que tú tengas Pero con las stablecoins. la idea no es Mm. desintermediar a los. La idea es que los bancos sigan teniendo su papel y que siga siendo todo, por lo menos así es como yo lo veo. Ujú. O sea, claro, yo es que no tengo la tesis de cripto libertarias. Para mí, las Vale, criptos es como una actualización del mismo juego. O sea, pero seguimos jugando al mismo juego. Entonces, el banco tiene sus stablecoins y las stablecoins lo que dan son rapidez, eficiencia y mejoran la liquidez porque liquidan más vale. rápido. Te voy a decir, te voy a lanzar otra pregunta. Los modelos que hay actualmente de bancos, Società Generale, por ejemplo, con RCB, etcétera, ¿qué hacen? Hacen trust, o sea, hacen lo que hace, por ejemplo, Ripple con RLUSD. ¿Qué significa que hagan el trust? Significa que por mucho que sea un banco, por mucho que sea, en este caso, Società Generale frente a Circle, la función de la stablecoin a la hora de balance es la misma para Società Generale que para Circle. ¿Qué quiere decir eso? Que no cuenta para sus activos, no cuenta como depósitos de la stablecoin. En ese caso, si nos vamos a depósitos, estarías hablando de depósitos tokenizados. Pero ahí te lanzo otra pregunta, porque aquí es donde, ¿por qué el mundo no está corriendo ya todo con stablecoins? Porque hay una razón, no es tan buen dinero como se plantea, y eso que me encantan las stablecoins, me conoces, pero hay que llevarlo al suelo. ¿Qué significa liquidar en temas 1 o temas 2, por ejemplo? Pues que en ese temas 2 no solo estás metiendo, digamos, problemas. Estás en muchos momentos neteando posiciones, por lo tanto estás siendo mucho más eficiente con la liquidez. Y ya existe una cosa para el dinero que lo habrás visto ya en transferencias. Obviamente, esto estamos hablando en G7, ¿eh? O sea, en países tipo Estados Unidos,
Europa, donde se dice que las stablecoins van a cambiar la forma de pagos, permíteme decirte que para mí no. Porque al final lo que consigues con la liquidación más uno, como te digo, la T más uno, O más es que cero. en este caso yo te digo T más uno o T más cero que ya tenemos con transacciones por el tema de los real-time gross settlements, que eso es un sistema, porque el sistema financiero no es arcaico, es electrónico y bastante digitalizado. Lo que pasa es que la tokenización te permite otras cosas, en este caso la tokenización de los dólares, que ya hablaremos de eso en otro momento, pero a lo que voy es, cuando tú tienes T más cero, lo que estás dando por hecho es, vale, te ahorras el riesgo de contraparte, pero tesorería es cero eficiente con eso. Porque tú estás obligando que en liquidación atómica, cuando se tenga que producir el pago, las tesorerías no puedan ir a balances al portador. Entonces estás, digamos, rompiendo la gestión de liquidación, porque los bancos pueden hacer maravillas en temas uno. Pueden hacer ventanas de settlement, son súper eficientes neteando liquidez. Entonces, al final hay que ver también los sistemas como, ¿qué es más beneficioso? Lo que te va a dar, es verdad, para remesas es una maravilla. Oye, mandar stablecoins. Para empresas cripto, una maravilla. Para tesorerías de cripto, una maravilla. Para fintechs que tengan ramas de cripto y levanten fondos a través de stablecoins en un fin de semana, una maravilla. Para un business angel que invierta en ¿Y un qué proyecto en opinas fin de de semana, la una maravilla. tokenización de acciones, de Mm, bonos, de real estate? ¿Qué opinas que yo pueda comprar o vender acciones de Apple vale. en cualquier momento, ya bien sea Mm, el domingo a las 3 de la mañana o el lunes a las 7 de la tarde, o incluso que pueda pagar con acciones de Apple mm. en el supermercado? Y que al supermercado no reciba acciones de Apple, reciba dólares. ¿Me A explico? ver, y quién, o sea, las acciones es un colateral, ¿eh? O sea, te quiero decir, tú vas a liquidar en dólares y siempre tienes que ir a la raíz de los dólares. ¿Quién va a poner ese dinero ahí? Tira de la manta. Market Porque tú me has makers dicho ahí de, abajo para hacer esas claro, conversiones. claro, pero esos market makers te van a pedir condiciones, porque ellos tienen que ganar siempre dinero. Entonces, ¿por qué? O sea, esta pregunta yo creo que no sé por qué nadie se la hace, pero ¿por qué la bolsa no abre el fin de semana? ¿Es un tema tecnológico? O sea, es un tema de ¿por qué cerramos la bolsa los fines de semana? Para Porque hay que los horario de señores de mercado. Wall Street descansen, seguro que no es. Bueno, en realidad es porque no hay liquidez, porque hay un consenso en la industria que es literalmente abrir el mercado unas horas para que cotice y así controlas ciertas medidas que, bueno, no vamos a entrar ahora en regulación, etcétera, pero es por liquidez. Es decir, ¿cuándo hay, digamos, más golpes de mercado en cripto? Incluso en cripto pasa, ¿eh? ¿Cuándo hay más golpes de mercado? Los fines de semana. ¿Por qué? Porque es cuando los niveles de liquidez son más flojos, la profundidad es menor, el spread es más amplio. Entonces, cualquier movimiento de volumen que un lunes igual no afectaría en unas horas de trading, porque además está muy relacionado, tú verás que la mayor liquidez de cripto viene siempre en los horarios de trading de Londres, Japón y Nueva York, siempre son los horarios de trading, por lo tanto, indirectamente las mesas de trading, operaciones de market making, están ligadas a esas horas de mercado. Y en los domingos te puede venir de repente Trump y dice algo y ¡pum! El mercado, esa noticia que un miércoles igual te subía un 2 Lo te hemos sube un visto varias 6. veces eso, lo hemos visto varias veces eso. Claro. Entonces, este problema te va a pasar con Apple también. Entonces, un domingo a las 3 de la mañana te pones a vender. ¿Quién te va a dar precio? Porque además, imagínate que, yo qué sé, Apple lanza call earnings, earning calls, perdón, en domingo, o sea, un viernes por la tarde. Mercado cerrado. ¿Vale? Entonces, de repente, en OTC, porque no deja de ser OTC, el precio de la acción tokenizada se dispara. Y tú quieres comprar y de repente el lunes vuelve a abrir el mercado y ¡boom! Se rebota hacia abajo porque corrige, porque había menos liquidez en cripto, en on-chain, menos liquidez, menos market maker, subió el precio. Tú compraste y te lo comes el lunes. ¿Quién va a responder por eso? ¿Quién? Porque esto es supranacional. Tú vas a decir, no, es que resulta que yo estoy en Latinoamérica y entonces yo quiero entrar en acciones tokenizadas. No quiero decir, las acciones tokenizadas nativas están muy bien. Lo que pasa es que las acciones, o sea, primero, las acciones del Nasdaq, por ejemplo, o de cualquier mercado americano, tienen que seguir una regulación que se llama la NMS. Esa regulación te obliga a que
primero, tienes que asegurar en horarios de mercado, en horarios de trading, tienes que asegurar el mejor precio disponible. Es decir, si tú tienes que venderle la orden a tu broker competidor, se la tienes que vender. ¿Qué significa eso? Que si tú on-chain no puedes ofrecer un mejor precio que fuera que en el Nasdaq, tienes que enrutar la orden al Nasdaq. ¿Qué significa eso? Vas a tener que liquidar T más uno, 100%. Otra cosa es que tú asumas riesgo de inventario de que le des la acción al usuario, el usuario te dé USDT y tú te lías a bofetadas con la DTCC. Pero eso no lo cambia nadie. Eso funciona así. Entonces, de momento es un producto que va a necesitar madurez. Estoy Y al principio va a entendiendo pasar cosas. claro, o sea, estoy entendiendo las rugosidades del folio. ¿Sabes? Claro. Entiendo que en algún momento creo que inevitablemente vamos a acabar llegando ahí, pero Ujú. es claro, ahora escuchándote estoy entendiendo ciertas cosas que uno, claro, quizá por falta de conocimiento no se para a pensar y mola un montón decir, wow. Al final es muy complejo y yo sé que todo el mundo quiere, o sea, todo el mundo quiere temas cero, 24/7, etcétera, pero Eh, hay cosas que es mejor, o sea, el mercado, por ejemplo, las blue chips, lo que son las stocks de Estados Unidos, pues las siete magníficas, lo que tú quieras ver, son muy eficientes tal cual como está. Un usuario americano nunca va a preferir tradear on-chain que tradear en el Nasdaq. Es que no va a preferirlo, porque el Nasdaq va 1000 veces más rápido que cualquier blockchain que conocemos. Es que va 1000 veces mejor, tiene mejor ejecución, tiene mejor negociación. Pero luego hay cosas que la tokenización sí te da que es, por ejemplo, que los assets, por primera vez, los assets, todos los assets y el cash, la pata de liquidación, en este caso el dólar, están en el mismo punto. Entonces, lo que te permite es ese intercambio rápido, ese collateral management, que es lo que está estudiando la DTCC, está estudiando mucho el collateral management, la capacidad de atender a margen sin tener que liquidar operaciones en temas 2 temas uno. Están mirando mucho las corporate actions, todo lo que pasa después con los dividendos, splits, votaciones, todo eso va muy bien tokenizado, pero de momento la cosa es que mantener, y también, obviamente, los libros de registro por nombre de persona, porque esto no sé si lo sabe tu audiencia, pero tú, aunque tengas un broker, tú no eres nunca dueño de la acción, salvo que lo pidas. Y normalmente no lo puedes pedir como persona física. Y tú miras, pero no, pero en el registro de Apple, no, tú en el registro de Apple tú no apareces. Aparece tu broker a través de la DTCC como CD Co, que es donde están todos los brokers americanos. O sea, es un mundo que la microestructura y meterte dentro te das cuenta que es más complejo de lo que creemos, mucho más complejo. Vale, Borja, lo que está claro ahora es que el que nos ha seguido hasta ahora ha dado un salto de calidad bestial en lo que sabía. Obviamente, estoy convencido de que parte de la audiencia tiene más dudas ahora mismo de las que tenía cuando entró, y eso es bueno. Así es como se aprende y se crece. Todos hemos tenido que pasar y pasamos por ese proceso, yo incluido ahora, también me voy con muchas historias en la cabeza, pero claro, como ahora te he dicho, la gente necesita entender bajo tu punto de vista, que obviamente por eso te lo pregunto, porque me parece un punto de vista formado. No es como si le pregunto a cualquiera, ¿tú qué crees que va a pasar con las criptomonedas de cara a final de año? Ah, pues mira, yo creo que va a subir. Ah, pues genial, ya está, compramos un poco. No, tu punto de vista realmente que tiene una base sólida. ¿Qué opinión te merece lo que puede ocurrir de cara a final de 2026, de 2025 para el mercado cripto, concretamente, que pues es lo que la mayoría de la gente está esperando o lleva una hora ahora mismo Ujú. cargando su mochila con herramientas y con información para entender ya este desenlace final? Bueno, a mí me gusta ser optimista, pero con precaución. A ver, a mí siempre se me ha educado mucho a entender los riesgos. Por desgracia, no es digamos, un atributo que a veces te viene bien y a veces te viene mal, como te digo. Entonces, en este caso, yo lo que creo es que sí que podemos tener un repunte. O sea, yo creo que incluso podríamos haber visto suelo ahora que lo que te explicaba, ¿no? Que el software ha bajado por debajo del SFR, que el Standing Repo Facility, yo creo, salvo que pase algo raro, hemos visto el pico que tuvo a 50 billones, pero luego bajó. Creo que se han acabado las tensiones de final de mes de octubre y me parece que podemos tener un noviembre que sí que podamos subir. Lo que pasa es que, como te digo, se tiene que desbloquear el TGA, tiene que no aparecer ninguna tensión fuera de las fronteras americanas, fuera del dólar.
sea, fuera del offshore dólar, perdón, y tiene que acabar el QT. Bueno, no sé si tanto como acabar el QT, pero que el mercado vuelva a recuperar la confianza y esté incentivado a subir ese tipo de activos. ¿Por qué? Porque para mí cripto, y mira que estoy enamorado de cripto locamente, no dejan de ser activos de riesgo. O sea, son activos de riesgo de última rentabilidad. No compro la historia de que Bitcoin esté subiendo porque el dinero fiat es una mierda. Lo siento muchísimo. Bitcoin es un activo de riesgo con unas características. Ethereum es un activo de riesgo con unas características, XRP es un activo de riesgo con unas Pero tú es características, una verdad que, por narrativa. ejemplo, hablando de Bitcoin, si Ujú. comparas, o sea, obviamente como persona y como individuo, preservas más valor teniendo tu valor en Bitcoin o en XRP o en Ethereum que en dinero fiat. En dinero fiat solo puede bajar. O sea, solo puedes perder poder adquisitivo. Pero ¿Tú, en, tú crees? Ahí está la duda. O sea, al final el no dinero es, no fiat. es, o sea, no es yo creo, yo como ciudadano pienso, Mm, ¿cuánto costaba un iPhone hace 10 años, hace 5 lo que cuesta mm, ahora y lo que va a costar en 5 y 10 años? Y ujú. cada vez el iPhone va a valer más frente al dólar y al euro. Pero No eso es iPhone, el un brick de eh, leche, una es- garrafa de agua, el pago de la electricidad, un cuaderno, o vale. sea, Y si mañana. O sea, primero, eso es obviamente a nivel o sea, eso es relativo al nivel de que es de parte del deterioro de lo que es más, necesitas más activo por colateral para poder comprar esos activos, ¿no? Eso es parte del juego, efectivamente, pero es también parte de digamos, del gap que hay entre la productividad y la inflación y lo que produce ese tema, ¿no? O sea, la falta de poder adquisitivo al final es por culpa de que el dólar no se, o sea, en este caso hablo del dólar, pero por así decirlo, como que no se ha utilizado bien, ¿no? Vamos a decirlo así, pero también siempre tendemos a pensar como, sí, a largo plazo, vale. Tú mañana te puedes permitir con la cartera que tienes que caiga todo un 90% y estás, por ejemplo, pues como pasó en alguna época con el oro o pasó con alguna época con el SP 500 de estar 10 15 años a un 80% de por debajo de tu valor, independientemente de que luego a largo plazo efectivamente todo empuja al alza. Pero tú eres una persona que, por ejemplo, mañana, por eso esto enlaza muy bien con la inversión en private equity, por ejemplo. Tú eres capaz de aguantar 5 años una inversión y que mañana digas, ostras, que tengo que cambiar el coche, me cago en la leche, que tengo que cambiar el coche, o se me ha roto no sé qué, o he tenido un accidente muy grave, o miles de cosas que te pueden pasar en el día a día. Y al final yo soy más de surfear las olas. Es decir, si viene bien, pero luego no tengo activos de riesgo, porque los activos de riesgo son básicamente que tú estás aguantando un activo con un riesgo concreto, pero luego vas a tener que volver al dinero fiat. Entonces, yo creo que es más manejarlo. Efectivamente, vas a perder valor, efectivamente que, oye, este año, por ejemplo, por el simple hecho de que el dólar cayó con respecto al euro, has perdido valor en tus inversiones porque estás denominado en dólares. Efectivamente, pero para mí es un juego más de. Yo no soy un gran fondo que pueda aguantar balance o un gran banco que pueda aguantar pérdidas en balance durante años indefinidos y luego recuperarme con grandes ganancias porque el activo vuelva a subir, ¿no? Entonces, sí, y no. o sea, Esa es mi opinión, entiendo ¿eh? que eres más especulador. Digamos que sí, sí, efectivamente. Sí, Claro, o sea, especulador. te gusta, vale, vale, vale. No, pero está bien. O sea, yo, por ejemplo, y yo soy más la visión a largo plazo. Yo prácticamente No, pues está muy bien. Mm, todos los activos que he ido comprando en el tiempo, pero no, o sea, es más por mi forma de ser. A mí, por ejemplo, el estar pensando en encontrar el momento para comprar o vender, siempre me ha costado mucho. Cuando yo mm. me he puesto, por ejemplo, a tratar de tradear alguna situación en el pasado, uf, me entra algo aquí o sea, no me deja dormir, es a nivel emocional muy fuerte para mí. Eh, En cambio, Estoy de acuerdo. cuando me pongo en la tesitura de, vale, compro este activo, el cual conozco, entiendo, y me empapo lo máximo posible de él para estar confiado, obviamente no pongo todo mi dinero en ese activo, por lo que si ese activo se deprecia un 80, un 90% en el futuro, puedo aguantarlo y decir, voy con este activo al futuro, igual que si dijera, estoy comprando acciones de
Apple cuando empezó, estoy comprando acciones de Ujú. Amazon cuando empezó. Es decir, Amazon tuvo un periodo igual, como comentabas, de 8 años por ahí, donde no hizo absolutamente nada. Tuvo un periodo muy largo lateralizando, igual que Google y las .com. Entonces, decir, ¿estoy dispuesto a aguantar eso? Sí, con el dinero que he puesto en determinadas criptomonedas, sí, puedo aguantar eso y voy a lo mejor tardo 20 años, tardo 25 años, tardo 5 años, no lo sé, en generar un rendimiento. eh, y claro, luego una vez voy obteniendo ese rendimiento, mi idea tampoco es, o sea, vender ese activo. No es como yo lo voy midiendo en mi cabeza con cestitas y claro, vender esa cestita, por ejemplo, pero sí sé qué hacer con ese dinero. No venderlo solamente bueno, ha llegado al punto que quería, lo venda, sino voy aguantándolo y si alguna vez digo, vale, me interesaría rotar, por ejemplo, ahora mentalmente estoy empezando a querer rotar a otro tipo de inversión como es la inmobiliaria. Entonces, claro, ahora empiezo a pensar de, vale, si determinadas altcoins llegan a determinado punto ahora, vendo, pero porque sé ya lo que quiero hacer con ese dinero. Si no lo supiera, no vendería. O sea, yo, a ver, aquí, o sea, primero hay que entender que la gente, la mayoría de gente que está en cripto no está con dinero que pueda perder. O que pueda, ya no te digo perder, sino que pueda estar en esa época que tú, por ejemplo, el tener una, digamos, o sea, yo entiendo el juego. El juego es, efectivamente, tienes que invertir porque el rendimiento y la devaluación de la moneda te va a comer. Y entonces tienes que invertir porque si no, no puedes generar ahorro. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que invertir siempre genera riesgos, porque tú estás, es como una repo, entre comillas. Te está dando algo de colateral y tú estás dando efectivo a alguien para que haga eso con ese colateral. Hay riesgo de crédito detrás, ¿no? Salvo el oro, que es el único activo que, bueno, y los metales preciosos, que no tienen riesgo de crédito, etcétera, pero es como esta gente que invierte en MicroStrategy. MicroStrategy tiene riesgo de crédito de la propia empresa. Gente que invierte en mineras de Bitcoin. Las mineras de Bitcoin son procíclicas y dependen del riesgo de crédito de la empresa. Apple, lo mismo. Pero es que aquí tú, por ejemplo, primero eso, gente está con dinero que no puede perder y segundo, gente está con dinero que no puede mantener, o sea, que igual necesita en algún momento, por lo tanto, se va a ver forzado a liquidar sus activos para Yo poder creo que el responder que a ha otro llegado a tipo este de punto del obligaciones. vídeo, el que ha llegado a este Mm. punto del vídeo es el que ya, el que necesita dinero rápido no ha llegado hasta aquí. O sea, ahora yo No, creo que no. estamos hablando Ujú. ya para el otro público. No, y luego, pues entonces vamos al tercer punto, que es lo mío, que las criptomonedas al final te están diluyendo sin querer. O sea, Bitcoin no, pero las criptomonedas de infraestructura y los tokens con tokenomics te diluyen sin querer. Otra cosa que el impacto medible sea muy diferente, porque al final no es lo mismo que diluya, pues eso, puede mañana sacar el 50% de supply, que ese 50% de supply puede ir a un 20 a OTC, por lo tanto no se nota en el precio, un 10 no se vende, no se nota tanto en el precio, depende del momento de mercado, pero son activos que las acciones no te diluyen así, salvo que hagan un split, etcétera. Y en las acciones es, obviamente, el valor residual de los activos de una empresa. Vale. O sea, tienes que entender la categoría de activo que tienes entre manos. Siempre tienes que entender los incentivos que hay para que eso siga valiendo lo que sigue valiendo. Ahora muchas veces el value investing pierde sentido por culpa de la inversión pasiva y por culpa de que va por flujos de liquidez. Pues ahora mismo para mí el régimen de los activos de riesgo va todo por los flujos de liquidez y la capacidad de intermediación. Entonces, ¿que puedo creer en la visión de que, pues yo qué sé, que Ethereum, la XRP Ledger o cualquier otra L1 puedan tener un protagonismo enorme en el futuro? Sí, pero eso no me asegura que el activo que hay detrás vaya a respaldar ese valor hacia arriba, porque al final ese activo puede ser o no puede ser usado, porque si aumenta la velocidad de uso de ese activo, el mismo activo está atendiendo a muchísimas más transacciones que no teniendo que comerte ese supply. En cambio, lo que sé es que son ecosistemas vivos que para mantener a todo el mundo incentivado tiene que darle dinero a alguien en formato token y ese formato token va a acabar liquidándome en mí porque al final voy a tener que, el tío que está detrás de ese token va a tener que comer y ese tío come en dólares, no come en Ethereum. Entonces, es un poco esa mentalidad que tengo. Y no te digo de ir a largo plazo con tokens que tú sepas que pueden ser el futuro, pero si tienes ventanas con las que puedes salir líquido, aprovecharlas, porque el mayor castigo de un venture capital es que no puede hacer exit, pero tú sí puedes hacer exit. Entonces, siempre que tú tengas clara la tesis de inversión y tú tengas claro lo que quieres hacer con los activos, no te enamores. O sea, esa es mi filosofía. No te Mm, enamores
Y si tienes que comprarte una casa, como tú dices, o que tienes que comprarte no sé qué, hazlo. No estés pensando, bueno, lo que podría valer esto en el futuro si, yo qué sé, la tokenización se vuelve mainstream y todo el mundo liquida y lo que sea. Ni siquiera en ese escenario tan optimista vas a poder dar un valor concreto al activo. No lo vas a poder hacer. Es imposible. Me gusta el mensaje que has dado en esta última parte, porque Mm, es importante, aunque vayas a largo plazo, como a mí me gusta ir a largo plazo, me gusta pensar dónde estará el futuro para invertir, también es importante que es algo que no he hecho o he empezado a hacer hace poco, que es liquidar. Que aquí mm. hay gran parte de la comunidad de XRP que no quiere vender XRP, hay otros que venderán una parte, hay otros que tal, pero sí es verdad que si tenemos la fortuna, que puede ser que sí, de tener un repunte, ya lo dije en un vídeo donde se me criticó un montón, es decir, si tenemos la fortuna de, por favor no me malentendáis y nos matéis en los comentarios, de tener un último repunte en las altcoins. Se nos ha faltado y ya lo vamos a dejar para otro vídeo, el 2026, con los 9 trillones de dólares que vencen, al final, pero se ha hecho más largo. Creo que en formato Zoom este es el vídeo más largo que hago. Pero si tenemos la fortuna de que suban, aprovechar y vender un poco. Es un poco el mensaje y compro ese mensaje pese a que yo no voy a vender todo, ya lo sabéis, o sea, ya lo he dicho otras veces, yo voy a ir a más largo plazo, pero que está bien el mensaje que trae Borja. Dicho esto, me hubiera gustado decirlo antes, pero bueno, para todos los que habéis llegado hasta aquí, que sepáis que Borja, yo lo conocí por Twitter, tiene una cuenta de Twitter donde interactúa mucho, donde aporta mucha información y realmente os recomiendo seguirle. La verdad es bastante interesante lo que hace. La dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, su cuenta de Twitter, si te parece bien. Sí, me escuchas que se me fue un momento. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, yo sí. Vale, perfecto, pues. Y nada, pues espero que este vídeo, que ha sido bastante distinto, soy consciente también que ha sido bastante más técnico y hemos tocado, o por lo menos Borja ha tocado puntos que sé que a muchos, por lo menos a mí, muchas veces se me han ido del conocimiento que tengo, pero está muy bien para darnos cuenta que todavía tenemos recorrido para seguir aprendiendo e ir ganando más conocimiento en ese aspecto. Nada, antes de finalizar, Borja, ¿quieres decir alguna cosa? Nada, solo hombre, que mi visión es un poco concreta. Yo creo que cada uno tiene que hacerse sus propias ideas Claro, y si tienes eso es lo bueno. eso es lo que estábamos hablando ahora de más mentalidad especulador. Yo tampoco cazo tops y bottoms para nada. Soy cero así. De hecho, soy una persona muy adversa al riesgo, lo cual me hace ser también como soy. Y que lo que tiene que hacer la gente es estudiar mucho lo que hace y no dejarse llevar por el FOMO de todo se va a tokenizar, todo se va a ir al fondo, ir al fondo. Y sobre todo, si tuviese que decir algo para lo que me está sirviendo a mí, prepararos en un tipo de perfil híbrido, que conozca las finanzas porque al final cripto es una réplica de las finanzas, en todos los aspectos. Entonces, las finanzas tradicionales son igual de importantes y no tenemos la panacea en cripto como creemos tanto. Entonces, creo que es importante tener una opinión muy crítica de todo lo que construye el sistema financiero, no tirarlo a la basura porque nos creamos muy guays con nuestra tecnología y entender qué puede mejorar esa tecnología para encontrar un sitio como inversor, como emprendedor o como lo que quieras. Oh, palabras súper interesantes. La verdad que me ha encantado porque, ya te digo, a mí me gusta escuchar opiniones diferentes, más diferentes o menos diferentes a la mía, siempre y cuando sean opiniones que tienen una base. Y tú tienes esa base para dar tu opinión. Luego el futuro es incierto y podrá pasar cualquier cosa. Pero tienes una base en lo que estás diciendo y eso es lo bonito y por eso quería traerte aquí para que puedas también dar esta base. O sea, si hay argumento detrás, a mí me encanta escucharlo y me parece que de aquí se aprende y creo que de esta conversación es de donde muchos de nosotros vamos a aprender un montón. Dicho esto, Bueno, nada, Borja, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que a todos que el vídeo os haya gustado, que os haya aportado valor, que os haya entretenido. De ser así, un buen like se agradece. Y como siempre, nos vemos mañana, no sábado, el domingo, en el siguiente vídeo. Adiós. chao. Sé que acabo de despedir el vídeo con Borja, pero en este momento, si has llegado hasta aquí, solo quiero decirte, chapo, porque la complejidad, como has podido ver de este vídeo, era absoluta.
Ayer, anoche, mientras lo estaba grabando con Borja, había momentos en los que incluso yo mismo me estaba perdiendo, y luego es verdad que según va avanzando el vídeo puedes ir conectando ciertas piezas y acabas aprendiendo muchísimo, como que los market makers realmente son quienes están moviendo, modificando los precios ahora mismo, etcétera. El caso es que sí me gustaría en los comentarios realmente conocer tu opinión de lo que te ha parecido esta charla mucho más compleja. Soy consciente de que la complejidad de esta charla se eleva mucho más a cualquier vídeo que te haya traído hasta ahora, así que en principio gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado y me encantaría, ahora que tienes todo el conocimiento, saber tu opinión estricta en los comentarios. Ahora sí, nos vemos el domingo en el siguiente vídeo. Adiós.